todo el mundo, muy buenas tardes y muchas mañanas buenas a la gente de América, porque en este webinar tenemos como unas 300 y pico personas registradas y, como siempre, pues prácticamente una mitad de Europa, una mitad de América. En primer lugar, bueno, presentarme, soy Miguel Borrás, soy CEO de Antara y voy a intentar conducir parte del webinar con sus preguntas y respuestas, pero como siempre, antes de comenzar, quería indicaros cómo usar esta sala, aunque estas indicaciones son sobre todo para los que vayáis a vernos luego en vídeo también desde los sistemas de Academia y de Premium de Antara, del sitio web de Antara, porque aunque lo estéis viendo luego en una grabación en YouTube, llegará un momento en que se corte y podréis seguirnos los contenidos dentro de la biblioteca de contenidos de Antara. Que sepáis que cada una de las ventanitas que estáis viendo ahí la podéis redimensionar por si veis la presentación más pequeña, más grande, y luego tenemos también una zona de chat y otra de preguntas y respuestas separada donde podéis preparar las preguntas que queráis para nuestros invitados, a ver si las podemos responder hacia el final de la sesión. ¿Alguna indicación más? Luego os vamos a abrir un par de ventanas con un listado de enlaces que os vamos a recomendar y también algunos ficheros que os podréis descargar. Tanto los enlaces como los ficheros los podréis usar también directamente en la grabación si es que estáis usando el sistema interactivo de Adobe cuando la estáis visualizando. ¿De acuerdo? Bien, pues sin nada más, vamos allá. En primer lugar, quería daros una idea de por qué el webinar. Y bueno, luego os presentaré quién me dio la idea, que está aquí con nosotros, pero el planteamiento es que, bueno, sabéis que la inteligencia competitiva, que es a lo que se dedica Antara desde el punto de vista de herramientas para digitalizarla, la inteligencia competitiva, como os decía, pretende vigilar el entorno y sobre todo gestionar el flujo de información dentro de la compañía. Y eso convierte la inteligencia competitiva en el típico problema también complejo de diseñar y de solucionar desde el punto de vista operacional dentro de la compañía, ¿vale? Y entonces, en este webinar, lo que pretendemos es ver cómo un método, que es el del Design Thinking, que seguro habéis oído hablar, resuelve ese tipo de problemas complejos o por lo menos ayudaría a tener algo de éxito mayor a la hora de organizar la inteligencia competitiva dentro de la compañía. Bien, pues sin más, porque como sabéis los webinars de Antara son muy cortos y solo damos las píldoras para que el que quiera saber más estire del hilo, vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, por orden alfabético, ya coja el apellido o el nombre. Ángel, yo creo que incluso en el colegio siempre ibas el primero de la lista. Yo creo que sí. Menos en la universidad, pero la sí. universidad todavía alguien por delante. Bueno, Ángel Alba, además es alguien que va, con este webinar yo creo que repites con nosotros. Por lo menos esta es la segunda, como mínimo, que yo recuerde. Él es fundador y CEO, es director de Innolandia, y él es un experto en la aplicación del Design Thinking en la compañía y en el entorno de la innovación, y por eso pensé inmediatamente en él para invitarlo a esta sesión. Él además tiene un libro muy interesante que luego al final de la sesión os voy a abrir el pod de los enlaces y os lo pondré allí por si lo queréis echarle un ojo. Y en segundo lugar, bueno, gracias Ángel por venir, que no te lo he dicho. Gracias por venir, como siempre, como siempre. Y en segundo lugar, a Luis. Luis Madureira es un referente en el ámbito de la inteligencia competitiva. Los que estáis dentro del ámbito de la inteligencia desde el punto de vista académico, seguro que lo conocéis, sobre todo en LinkedIn, que es muy activo. Él es portugués y, bueno, imparte clases tanto en Nova, en Portugal, como en Eslovenia. El otro día estuvimos haciendo una preparación de la sesión, estaba dando clases en París. Es una persona que sabe un montón de inteligencia y además por supuesto, preside la Sociedad de Profesionales de Inteligencia, el chapter de Portugal, y lleva la consultora de Web Brands. Luis fue el que me generó la idea
esto lo tenemos que tratar, porque publicó un artículo técnico, un artículo académico sobre cómo el design thinking podría aplicarse a la inteligencia, que además os lo podéis descargar luego cuando os abra el pod, y es el que me generó la idea de decir, esto deberíamos hablarlo desde el punto de vista práctico. La idea, como siempre ocurre, ¿no? En la academia se generan ideas y luego los que trabajamos en el día a día de la práctica, que es también el caso de Luis, tenemos que trasladarlo a la práctica y ver de qué forma lo podemos aprovechar. Y yo creo que vamos a poder hacerlo. Luis, muchas gracias. A ti. Sé que estás continuamente viajando por Europa y atendiendo cosas más importantes, así que muchísimas gracias también. No, todo es importante. Esto es muy importante para mí también. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Muy bien. Oye, pues como en el webinar vamos a tratar dos cosas que son separadas y luego las vamos a unir, pues vamos a hacer como cuando cocinas, ¿no? Vamos a preparar los ingredientes primero. Y en ese sentido, yo quería que Ángel nos diera unas pinceladas de design thinking, porque seguro que hay gente en la audiencia de estos cientos que os habéis registrado que sabe de design thinking, pero no sabe tanto de inteligencia competitiva, y a la inversa, gente que está desarrollando inteligencia competitiva y no sabe por qué el design thinking podría aplicar. Y por lo tanto vamos a invertir unos minutos en solucionar esto, ¿no? Así que primero, palabra para Ángel, cuéntanos qué es el design thinking. Bueno, gracias, Miguel. ¿Qué es design thinking? Podemos resumirlo como que es un marco de trabajo para resolver problemas, ¿vale? De resolver problemas de una forma diferente. Entonces, si tiramos un poco del hilo, o sea, design thinking, los que os suene, sabéis que esto es trending topic en temas de innovación desde hace 3-4 años, pero cuando empieza esa ola es en el año 2008. Design thinking viene de los años 70, cuando empiezan a plantearse llevar la forma en la que los diseñadores diseñan los productos físicos a la resolución de problemas complejos, ¿vale? Se empieza a partir de ahí, ¿no? Pero es en el año 2008 cuando este señor que veis ahí en la diapo, que se llama Tim Brown y que bueno, era, no sé ahora mismo el puesto, pero hasta verano era el CEO de IDEO, la que para mí es la mejor consultora de innovación del mundo. Este señor publica un libro que se llama Change by Design, que justo el año pasado salió la edición en español, que se llama Gestión del Cambio. Lo tengo enlazado también, lo tengo enlazado en la lista de enlaces para luego ponerlo a disposición. Perfecto. Pues Tim Brown escribe el libro, escribe el resumen en un artículo de Harvard y hace la charla TED correspondiente. Y en la que él empieza a poner en valor el design thinking. Ellos, para que os hagáis una idea, IDEO viene de, o sea, uno de sus orígenes es el diseño del ratón del Mac en 1978. Ese ratón que no tiene 2 botones, sino que tiene uno. Y en el año 2016 estaban encargados de rediseñar la política educativa de Estados Unidos con Obama. Entonces, ¿qué es lo que plantea IDEO y a partir de ahí todo el boom del design thinking? Que se pueden resolver problemas complejos de negocio adoptando la perspectiva holística que utilizan los diseñadores cuando diseñan productos físicos. Y eso solo tiene una clave, que es poner al usuario en el centro, a la persona que va a utilizar el producto o el servicio en el centro. No se trata de diseñar cosas en función de lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros queremos como padres del producto o fabricantes del servicio o del producto, sino pensar desde el minuto cero y de una forma diferente en cuál es el problema del cliente, el que va a utilizar ese producto y cómo le vamos a ayudar a resolverlo nosotros, ¿no? Entonces, si me pasas de diapo, por favor. Claro, si rascáis en Internet encontraréis muchos marcos de trabajo de Design Thinking. Porque Design Thinking al final es una filosofía de trabajo, más que una metodología de 7 pasos, ¿no? Y podéis encontrar el modelo del doble diamante, etcétera, ¿no? Pero a nosotros nos gusta trabajar con el modelo de la Universidad de Stanford. ¿Por qué? Porque estos son medio padres de la criatura.
De hecho, la mitad de los consultores de IDEO, empezando por sus fundadores, los hermanos Kelly, vienen de Stanford. Y ahí es donde ellos desarrollan este modelo, ¿no? Y este modelo lo que plantea son 5 etapas. Una primera etapa de empatizar, que es salir a la calle a entender cuál es o sea, cómo se comporta, qué siente, cuáles son los puntos de dolor del usuario para el que estamos trabajando. Una segunda fase de definir, donde agrupamos toda esa información para efectivamente identificar realmente cuáles son, ver qué patrones se repiten en cuanto a esos puntos de dolor. Una tercera fase, que es generar ideas para resolver esos puntos de dolor. Rápidamente pasar a una cuarta etapa de prototipar, es decir, no dejar la idea en un POSIT ni en una pizarra, sino convertirla en un prototipo físico, en un artefacto que se pueda enseñar a un cliente o a un usuario en la fase 6. Todo esto en un proceso rapidísimo que podemos estar hablando de una semana quizá, o incluso menos, ¿no? Y este método al final lo que hace, o sea, ¿cómo demuestra que está centrado en el usuario? Porque empieza y termina en el usuario. Empieza saliendo a la calle a explorar los problemas y los puntos de dolor en la fase de empatía y termina mostrando al usuario el prototipo que hemos desarrollado para resolver su problema y para ver si realmente tiene sentido o no, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que ponemos al usuario en el centro, no de boquilla como muchas veces, no, creemos en que el usuario siempre tiene razón y el cliente es lo primero, no. Este modelo te ayuda de verdad con una serie de pasos a poner de verdad al usuario en el centro. No hacer lo que nosotros queremos, sino realmente lo que el usuario, aquello que al usuario le resuelve su problema real, que muchas veces no te lo dice, sino que tenemos que descubrirlo. De hecho un profesor mío me decía, en este caso no era Stanford, era el MIT, pero decía, el usuario no te va a decir realmente lo que quiere. Y si te lo dice, te va a mentir, aunque sea inconscientemente. Lo que tienes que hacer es observarle, no le preguntes. Es lo que nosotros llamamos la teoría del Dr. House, ¿no? La gente miente. Bueno, es un poco más duro, pero... Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Ángel. Esto es una brevísima historia, introducción al Design Thinking. Tenéis libros para aburrir sobre el tema, así que imaginad haberlo concentrado en 5 minutos. Ya tenemos un ingrediente, vamos a hablar del segundo. Entonces, y ahí, y parece mentira, pero siempre hay discusión sobre cuál es la correcta definición de la inteligencia competitiva. Y a mí la que nos ha traído Luis me gusta mucho. Casi que la voy a cambiar incluso cuando doy clase en alguna universidad, en algún seminario, voy a cambiar la que yo tengo por esta que ha traído él. Y a mí lo que me gustaría es que Luis, como uno de los grandes expertos internacionales en el tema, nos dieras algunas pinceladas del concepto de inteligencia y del ciclo de inteligencia que veremos ahora. Adelante, Luis. Muy bien. Miguel, perfecta introducción, porque esta definición que vosotros están aquí a ver es el resultado de 820 definiciones que ha recogido desde artículos científicos, las mejores consultoras del mundo, incluso la literatura gris, ¿no? Que es parte que no es científica, pero tampoco tienes white papers, tienes todo esto. Y de todas las definiciones que hacen parte del ¿cómo se dice? Del umbrella, ¿no? De inteligencia competitiva, o sea, marketing intelligence, business intelligence, todo que tiene intelligence, artificial intelligence y por ahí, ¿no? Y entonces ha puesto todas estas definiciones en un algoritmo de inteligencia artificial y hemos descubierto las 5 dimensiones de la inteligencia competitiva. Y esto lo tienes aquí como, además, es un proceso, ¿no? Es una serie de actividades, ¿no? Tienes varias cosas que tienes que hacer, desde recorrer la información hasta analizarla, comunicarla y usarla, ¿no? Esto es un tema. El segundo es que es un conjunto de prácticas prospectivas. Prospectivas porque tú no puedes aumentar el rendimiento de la organización
mirando atrás, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que desarrollar inteligencia, o sea, insights que los puedas accionar en la decisión y en la estrategia y en el desarrollo de la ventaja competitiva, pero solo puedes hacerlo en el futuro, ¿no? Por lo tanto, tienes que desarrollar cosas que te van a hacer, que te pueden ayudar a decidir y hacer estrategia y ventaja competitiva para el futuro. Y esto es la segunda dimensión, por lo tanto, proceso y prácticas. La tercera es el output, ¿no? El producto, lo que sale de este proceso y de estas prácticas, que es conocimiento. Conocimiento en el sentido que son insights, ¿no? Miras para dentro de un problema o de un asunto o de un tópico y tú lo que quieres es que estos insights sean tan buenos que se van a realizar verdaderos en el futuro, ¿no? O sea, estás a tener un insight sobre una cosa que va a acontecer, básicamente estamos a hablar de foresight, ¿no? De prospectiva, pero es una perspectiva tan buena que se va a realizar en el futuro, ¿no? Y este es la tercera dimensión. La cuarta es sobre qué. Estos insights son sobre todo el entorno competitivo. Y aquí estamos a hablar de el macroambiente, el mesoambiente, el microambiente y el ambiente interno. O sea, todos los agentes que compiten en un determinado contexto, ¿vale? Y por último, la quinta dimensión es el rendimiento como el propósito. O sea, tú solo tienes inteligencia competitiva cuando esto que estás a desarrollar, estos insights, lo van a ayudar a que tú tengas un mayor rendimiento. Y ese rendimiento puede ser cuota de mercado, puede ser ventas, puede ser lucro, puede ser experiencia del consumidor o del usuario o lo que sea, ¿vale? Pero tienes que tener estas 5 dimensiones. Entonces, esta definición resuelve este problema de haber muchísimas definiciones y además lo hemos verificado empíricamente y científicamente. O sea, esta definición lo hemos preguntado y lo hemos validado con más de 61 expertos en todo el mundo, desde personas que trabajan en inteligencia competitiva hasta CEOs mundiales, ¿vale? Hasta, por ejemplo, Martin Reeves, que es el chairman de BCG, ¿ok? Vale. Y además, Luis, es Dime. una definición más corta que otras. Eso siempre agrada. Siempre es bueno que haya sea una definición más corta que las generales, porque sintetiza más. ¿Qué? Creo que se nos quedó congelado. Sí. Sí, ¿verdad? Sin embargo, está Sí. conectado. Vamos a pasar a la siguiente slide. Ahí está, Luis. Sí, ahí, perfecto. Hasta el momento. Has vuelto. Vale. Es porque aquí la internet te están aquí a cambiar la fibra y tal, y por veces se va un poco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de la definición, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la definición en práctica? Entonces, empezamos por siempre, y esto es un gran debate en la inteligencia competitiva, es el ciclo de la inteligencia. ¿Esto es un ciclo o no? O sea, empezamos por diseñar y focalizar, pero una cosa que acontece muchas veces es que tú, cuando decides y actúas, vas a tener feedback directamente. Y entonces, directamente del feedback, puedes tú tirar las necesidades, ¿no? Los pain points, como hablaba Ángel, ¿no? Los ¿cómo se dice? Los dolores del consumidor, ¿no? Puntos de dolor. Eso es puntos de dolor, vale. Entonces, como te decía, esto puede ser un ciclo, pero tiene varias iteraciones, ¿no? O sea, yo estoy a dibujar y a focalizar y puedo voltar a feedback o puedo voltar a comunicar o voy adelante y voy a colectar la información, pero después puedo voltar a dibujar aún mejor el proyecto y todo más. O sea, esto es un ciclo, pero dentro de ello tiene varios ciclos, ¿no? Sí, de hecho, Luis Ramón Archanco, que es un viejo conocido también de inteligencia de España, hablaba de una espiral.
Eso es. Primero un ciclo. Perfecto, una metáfora muy buena, porque impacto y tienes varias espirales dentro de este ciclo de esta espiral también, ¿no? Es como si fuera un vortex, casi, y que tú estás siempre aquí a dibujar y mejoras y vas y colectas más información, analizas, ves que te hace alta, que tienes un intelligence gap, ¿no? Que tienes un hueco aquí que necesitas poner ahí y buscar más información, tornas a analizar y después comunicas. Y solo que estamos a hablar aquí, esto ya es un poco de design thinking, ¿no? Porque design thinking tiene todas estas características de mejorar y hacer el prototipo, ¿no? No dar el deliverable final, el entregable final, pero darle una cosa muy cerca de eso, ver si funciona, ver qué nos falta y mejorarlo inmediatamente, ¿no? Y esto básicamente es encuadrado por estas 4 cosas que tienes aquí en el medio y las dos, el ciclo si quieres y esto que está en el medio, hacen el modelo de inteligencia competitiva. O sea, para implementarlo en una organización, tú tienes que hacer estas actividades y tienes que tener en cuenta que depende mucho de cómo estás estructurado para hacer inteligencia competitiva, o sea, a dónde estás y a qué nivel estás, si estás en marketing, si estás en ventas, si estás directamente reportando al CEO y al C-suite, las competencias, o sea, incluso si tienes conocimiento de inteligencia competitiva, ¿no? Porque esto influencia también, ¿no? Si eres capaz de sintetizar, si eres capaz de colectar y si eres capaz de comunicar, la cultura organizacional, o sea, si la organización tiene el hábito y el uso de usar la inteligencia competitiva para tomar decisiones, no es solo hacerlo, tienes que tener la disciplina de actuación. Esto, de actuación y de hacerlo, eso es. Y además la mentalidad. Y aquí, una vez más, la mentalidad, la forma como tú te aproximas de este tema es muy importante y aquí también entran todos los principios de Design Thinking. Pero lo dejaría por aquí y voltamos a esto si podemos. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Como siempre, pinceladas para el que no esté, el que venga de Design Thinking no sepa lo que es la inteligencia, luego podrá ampliar y el que venga al revés que pueda ampliar también temas de Design Thinking. ¿No? El tema de la espiral yo lo planteaba porque en realidad yo no conozco ningún otro proceso dentro de la compañía que haga aprender más. Sí. Y por lo tanto, cuando yo estoy descubriendo cosas que yo debería estar vigilando, anda, mira esta empresa que está haciendo esto en Francia, oye, atención, que está como decía un cliente el otro día, los proyectos que se están desarrollando en el Parlamento Europeo para ellos son absolutamente claves. En el momento en que descubren quién está moviéndolo, etcétera, se ponen a vigilarlo, etcétera, porque eso incluso en 2 o 3 años máximo, va a definir cuál es su portfolio de productos. Entonces, tienen que estar vigilando. Por lo tanto, es un ciclo que genera muchísimo aprendizaje en la compañía y ese aprendizaje se tiene que devolver al sistema de inteligencia para decir, oye, y esto hay que aprenderlo, esto hay que vigilarlo. Sí, sí. El feedback que está ahí, ¿no? Ahí. Muy bien. Bien, pues ya hemos tocado un poquito el design thinking, muy poquito, hemos tocado la inteligencia, muy poquito. Ya sabemos que para trabajar en algo tienes que dedicar 8.000 horas, ¿no? Como era aquello, Ángel. Sí. 10.000 horas, ¿no? Como decía bueno, no nos asustemos que al final el león no es tan fiero como lo pintan en absoluto, ¿no? Ya nos encargamos algunos de hacerlo lo más sencillo que se pueda para el personal. Y entonces vamos a decir, ¿cómo uso yo esta llave inglesa que es el design thinking para apretar los tornillos que se me aflojan en el proceso de inteligencia competitiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los tornillos flojos que nos podemos encontrar en la máquina de la inteligencia? Y vamos a ver si eso podemos solucionarlo con design thinking. Yo